Hasta aquí llegamos con las noticias. Saludamos a Nano Fole, que ya está entonces en la tarde en casa para continuar con la información. Nano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carolina? Qué gusto verte, qué colorido le pone a la pantalla, que aparezcas tú, aunque está el otro por allá en el fondo, sí, me imagino, está en el control. Sí, sí, totalmente. Está controlando todo. Exactamente. Bueno, muy bien. Bienvenida. Gracias, Nano. Un tema difícil este lunes para la mesa, ¿no? Sí, un tema difícil para arrancar, obviamente. Difícil desde cualquier ángulo. Sí, difícil ahí en subrayado, difícil periodísticamente, difícil humanamente, pero inevitable también. Claro. Lo que nos vamos a preguntar acá con el panel es, en alguna medida, cuáles pueden ser las advertencias que uno puede tener como sociedad, sistema, vamos a mirarlo del sistema, para tratar de prevenir una cosa así. Sí, viste que los datos, además del año pasado del CIPIAB, muestran que se han detectado un aumento de casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, de abuso sexual, casi 1000 casos en el 2018. Sí, son cifras que meten miedo realmente, hablan muy mal de nosotros internamente, en el núcleo familiar, sobre todo donde suceden estas cosas. Así que bueno, vamos a tratar de mirarlo con el panel de la manera que podamos, porque es un tema obviamente sobrecogedor. Hay que ver dónde queda el bebito de 11 meses que estaba ahí también en esa familia, que no está muy claro con quién está todavía. Hay mucho para saber. Los dos imputados están acá en Montevideo con pericia psiquiátrica, que es lo que falta hacer para este crimen, que le suma a Rivera otro evento de estas características, muy tristes, por cierto. Segundo tema, en la entrevista central tendremos al intendente de Durazno, a Carmelo Vidalín, y al alcalde de Paso de los Toros, Juan José López Sánchez, seguramente pletóricos de alegría por lo que se les viene. Claro. En dos lugares muy particulares. Paso de los Toros fue el centro de aquella primera unión ferroviaria que tuvo el Uruguay. El centro era allí, en Paso de los Toros. Pueblo Centenario es un pueblo que está separado por el río, pero depende exclusivamente de Paso de los Toros. Veremos cómo esperan esta novedad de la instalación de UPM2 allí, cerca del Pueblo Centenario, en el medio del campo, prácticamente a orillas del río. Veremos un poco cómo lo esperan, cuáles son los problemas que también ven venir con tal cantidad de gente y tal cantidad de inversión. La vida de esa pueblerina fantástica que existe allí, en alguna medida, desaparece. Con todo esto, es lo que proponemos para que la gente se quede allí y te dejamos ir a almorzar, que seguramente es lo que viene ahora, ¿no? Sí, Pepe me está esperando para almorzar justamente. Muy bien, tampoco almuerza. Se encargó. Perfecto. Almuerzan juntos, me parece bárbaro. Mandale un beso de mi parte, decirle que se lo extrañó este mediodía. Muy bien, Nano, que tengas una buena tarde. Hasta Gracias. Luego, hasta mañana. Amigos, y a ustedes les digo, obviamente, lo que generalmente les digo. Si tienen problemas con la cortina de enrollar, hagan como Petru y Cairo. Modernícense y llamen a Cortifaz. Cortifaz te coloca motores y con solo apretar un botón tu cortina sube y baja sin esfuerzos. Reparan o venden cualquier tipo de cortina o instalan una donde no la hay y sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación y si tenés en madera te la reciclan. Portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué esperás? 0800 2678 www.cortifaz.com.uy. Bueno, estamos acá lo decíamos recién con Carolina. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Un tema de difícil abordaje seguramente, pero inevitable al mismo tiempo, por un montón de motivos. Nos vuelve a sorprender un caso de estos tremendo. Vuelve a pasar en Rivera. Las cifras de abuso infantil y de maltrato infantil crecen en Uruguay llamativamente. Y además, este caso en particular tiene algunas connotaciones dramáticas. Pero antes de arrancar, yo quisiera, vamos a hacer como generalmente hacemos, algún elemento disparador para bueno, después ya ir entrándole al tema. Así que vamos a ver un poco la historia de este caso que preparó Subrayado para que ustedes puedan ir en alguna medida entrando en lo que fue este terrible caso de Rivera. El padrastro de Ana Clara, imputado este sábado por homicidio muy especialmente agravado, abuso sexual y violencia doméstica, ya cumple prisión preventiva por el asesinato de la niña de 4 años. Su madre biológica también está en la cárcel por complicidad. Recibía fotos de la pequeña golpeada en su celular. Ambos fueron derivados a establecimientos penitenciarios de Montevideo.
Ana Clara recibió una brutal golpiza en el abdomen y fue víctima de abuso sexual por parte de la pareja de su madre el día jueves en su casa de Rivera, mientras estaba al cuidado del hombre de 31 años, como era habitual cuando la madre trabajaba. En la vivienda también estaba un bebé de 11 meses, hijo en común de la pareja. Al regresar a su hogar, la joven de 26 años encontró a su hija en mal estado de salud y junto al hombre la llevó a la mutualista de Rivera, donde ninguno de los dos hizo alusión a los golpes. Tras varios exámenes médicos que hacían referencia a un coma diabético grave, se decidió el traslado de la pequeña a un CTI de Montevideo. Pero Ana Clara murió en la ambulancia debido a lesiones internas que afectaron varios de sus órganos vitales. Pero esto no se sabría si su padre biológico no hubiera radicado la denuncia contra el padrastro. El hombre sospechaba de maltratos y hacía tiempo no podía ver regularmente a su hija debido a celos de la actual pareja de su ex. Además, le había llamado la atención una fractura de clavícula que la niña había tenido a principios de junio. Padrastro y madre biológica fueron detenidos y finalmente imputados por el homicidio de Ana Clara. El bebé que tienen en común y un hijo del hombre con otra mujer quedaron bajo la custodia de familiares mientras la justicia evalúa la situación. El homicida será sometido a nuevas pericias psicológicas de cara al juicio y la Fiscalía aguarda el registro de intervenciones de la justicia de familia en este caso. Bueno, acá tienen un raconto pequeño de lo que se puede hacer en la prensa de una historia, así que seguramente tiene toda una historia anterior, que es lo que en alguna medida termina en un hecho así, ¿verdad? Historia de la madre, historia de este padrastro, historia del padre biológico, inclusive la historia de la propia Ana Clara, esta chiquita que vivió 4 años, habría que ver cuándo comienzan los abusos, de qué manera se ocurren, cuán cerca o consciente estaba la madre de lo que sucedía. Aparentemente es complicidad lo que le dan en el homicidio. La fiscal supone que la madre estaba al tanto de lo que pasaba, y si no lo que pasaba, al tanto de que algo raro pasaba. El padre hacía 3 meses que no la veía, aparentemente no lo dejaban ver. Según tengo entendido, es un detalle que habría que comprobar con mayor certeza, pero esta chiquita cuando era trasladada a Montevideo o cuando fallece, es la denuncia del padre biológico lo que alerta a las autoridades de que algo raro había, porque no había un diagnóstico de golpes ni de abuso sexual, se la trataba por un coma diabético. Que llama la atención. Eso llama mucho la atención. Y también el ocultamiento, ¿no? El ocultamiento de la figura paterna y el padre, diríamos el padrastro, de no decirlo del tema de los golpes que aparecen posteriormente. Sí, sí, hay mucha cosa ahí que está como muy grave. Para mirar. Nosotros vamos a hacer, quiero una pasada de los tres de qué sienten en primera instancia, un sentimiento, después vamos a una tanda y ya volvemos con más tiempo como para entrarle al tema. Bueno, yo creo que la palabra aberración ya como que no alcanza, ¿no? Para definir una cosa así. El flagelo del abuso sexual infantil en nuestro país es bastante alarmante, o sea, las cifras son alarmantes y los casos de las denuncias cada vez aumentan muchísimo más. El 59% de víctimas siempre son niños menores de 5 años y yo cuando me encuentro con este caso de esta chiquita también me pregunto todos los casos que hay en este momento. ¿Qué hay ahora? Que hay actualmente que no están siendo denunciados debidamente, ¿no? Se pueden hacer una cantidad de señalamientos sobre las estructuras clínicas o psicológico-clínicas de esta mamá y de este padrastro, claramente, que por supuesto no van a devolvernos absolutamente nada en esta instancia en la que nos encontramos. Pero creo que, a ver, es un caso, primero que obviamente consterna a todos, llama mucho la atención porque también Rivera tuvo casos anteriores el año pasado. Valentina. El caso, exactamente, el caso de Valentina Walter, que también fue un caso muy comprometido. Y yo lo que estoy observando, por lo menos desde mi experticia, es que cada vez no solamente aumenta el número, sino que a su vez las características son cada vez más siniestras. O sea, cada vez hay más elementos de perversión.
pero de una perversión como intrincada, ¿no? Este elemento de llevar a la chiquita, no decir realmente los factores reales, por lo menos no nombrar el tema de los golpes que existían, encubrir la prueba. Nosotros estamos necesitando una mejora a nivel jurídica en cuanto a dar luz sobre el tema de abuso sexual infantil de manera urgente. La UNICEF ha dado inclusive alarmas en nuestro país por los valores que se han ido a las nubes. Y bueno, creo que es ya hace mucho que estamos atrasados y que tenemos que empezar a ver cómo empezar a combatir todo esto que realmente a mí me tiene alarmada y me tiene muy preocupada porque a su vez compromete a futuro las generaciones siguientes. O sea, sí, no es... quieran, exacto, no es un flagelo así nomás. Bien, tengo que ir a la tanda, pero quedan ustedes comprometidos para apenas volvamos de la tanda seguir con este tema. Vamos. Muy bien.